Bien, hoy vamos a ver una historia muy interesante, de esas que te van a encantar. Hoy tenemos una confrontación entre Jesús y unos religiosos. Y para eso te la ilustro de esta manera. Dale que sí, ahí está. Te la ilustro de esta manera. Tenemos una confrontación así. Por un lado tenemos a los religiosos, a esos que están dando vuelta ahí, muy bravos, muy seguros de sí mismos, que están en contra de Jesús, que es el que está al otro lado. Y aparentemente ellos van a empezar a hablar mucho, a decir muchas cosas en contra de Jesús. Y más o menos lo que sucede en esta pelea, que quizás ya lo has visto antes, es lo que va a suceder en la historia que vamos a ver hoy. Están los religiosos ahí, muy bravos, hablando en contra de Jesús. Y de repente Jesús los va a dejar en la lona a esos religiosos. Esto que viste tiene que ver con el tema del día de hoy. Vamos a ver 3 golpes letales a la religiosidad. Vamos a ver cómo estos religiosos vienen con Jesús y empiezan a hacerle preguntas tratando de hacer que tropiece. Están en contra de él y Jesús magistralmente los va a contestar y los va a llevar a la lona 3 veces. Y vamos a ver 3 golpes letales a la religiosidad que van a bendecir tu vida, para que tú puedas aplicarlos en tu vida, para que no seas como esos religiosos, sino seas como Jesús y tu vida pueda realmente ser una vida llena del amor de Dios, de la presencia de Dios y de la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien, entonces por favor abran sus Biblias. Vamos a estar en Marcos 12. Si no traes Biblia, por favor alza tu mano y deja levantada tu mano hasta que te den una hoja con los versículos que vamos a estar viendo. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada hasta que te den una hoja con los versículos que vamos a estar viendo, para que tú y yo podamos ir yendo verso a verso en esta historia súper interesante. Si traes Biblia, ábrela en Marcos 12, por favor, que fue donde nos quedamos el domingo anterior. ¿Ya están ahí en Marcos 12? Bien. Lo primero que les voy a pedir que hagamos antes de verla completa, la historia, te voy a pedir que identifiques 4 versículos y los vamos a leer primero así aisladamente, para que puedas entender lo que está sucediendo aquí. Identifica ahí en Marcos 12 el versículo 13, por favor. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer el versículo 13 ahí en tus notas, también en tu hoja tienes el número 13, lo vamos a leer. Dice: le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. ¿Lo leíste? Ahí tenemos el primer grupo religioso. ¿Quiénes son? Fariseos y herodianos. Bríncate al 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Bríncate al 28, por favor. Acercándose uno de los escribas, que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Y bríncate al 34, el último versículo que vamos a ver hoy. Dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vienen 3 grupos de religiosos a hacerle 3 preguntas a Jesús. ¿De acuerdo? Los primeros eran los fariseos y los herodianos. Luego vienen los saduceos. Y luego viene un escriba y le hace preguntas a Jesús. Estos 3 grupos, que son 4 realmente con los herodianos, son los grupos religiosos que estaban gobernando en ese tiempo y estaban totalmente en contra de lo que Jesús estaba haciendo. La religiosidad así es hoy en día. Y las preguntas que le hacen son las mismas preguntas que tú y yo vemos hoy en día, los mismos principios de los cuales tú y yo debemos de librarnos y no caer en esos errores de la religión. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús le responde a cada uno de una manera magistral y les da un golpe letal que no pueden levantarse, hasta que al final ya nadie osaba preguntarle al ver la sabiduría de Jesús. De eso vamos a aprender hoy. Eso es lo que el Señor va a hablar a tu vida hoy, esos principios, esos golpes que Él les dio para que tú y yo no caminemos de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver esos 3 golpes letales a la religiosidad y vamos a irnos verso a verso desde el versículo 13.
Entonces vamos a leerlo, por favor. Primero vamos a leer del 13 al 17 y vamos a analizar verso a verso el primer grupo que se acerca de religiosos y qué es lo que le preguntan. Y va a ser una gran pregunta que tú y yo vamos hoy a ser bendecidos con ello. Miren lo que dice. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna pregunta. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y mira la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondió Jesús y les dijo, aquí está el golpe: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Es una gran enseñanza. Voy a tratar de ir al grano directo, porque son muchas cosas para que podamos entenderlo, pero te recuerdo que en este sermón de las 12:30 damos oportunidad para que preguntes. Si tienes una duda, apúntala, y al final del sermón voy a dar tiempo para que puedas hacer cualquier pregunta del texto que no te haya quedado claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el Señor Jesús les dice directamente en el versículo 15: mas él, percibiendo ¿qué? La hipocresía. Ese es el primer golpe que Jesús va a dar, el golpe a la hipocresía. El primer golpe letal a la religiosidad está enfocado a la hipocresía. Tú sabes que el religioso, la religión es hipócrita. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita vamos a entender un poquito más. Aquí Jesús le está diciendo, él percibía que esa pregunta que le hacían no era una pregunta honesta para poder saber lo que Jesús pensaba, que no, estaban tratando de hacer que tropezara, ¿verdad? Para acusarlo. Y Jesús percibió eso y él sabía que eran hipócritas siendo los religiosos. Sin embargo, tenemos dos grupos muy interesantes. ¿Qué grupos de religiosos eran? Los fariseos y los herodianos. Quien conoce de Biblia y el contexto sabe que esto es algo sorprendente, porque los fariseos y los herodianos eran enemigos. Entonces, qué curioso que el odio por Jesús hizo que se juntaran estos dos grupos enemigos. Los fariseos eran los religiosos legalistas y los herodianos, sus enemigos, eran un grupo político que estaba en alianza con el gobierno de Herodes, de ahí la palabra herodianos, y impulsaban al pueblo a someterse al gobierno romano. Por eso los fariseos los odiaban, porque los fariseos, siendo judíos de hueso colorado, no les gustaba someterse a los romanos, y los herodianos impulsaban y motivaban al pueblo a que se sometieran al gobierno de Herodes. ¿Ves la diferencia? Pero con Jesús, el odio por Jesús los hizo juntarse y venir a tratar de hacer tropezar al Señor. ¿Lo puedes ver? Entonces, vienen primero halagando al Señor, ¿verdad? Como dicen, con lisonjas, haciéndole la barba. Pues mira el versículo 14: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Puras mentiras, es hipocresía. ¿Puedes ver la hipocresía? Era de labios solamente y estaban ellos haciendo lisonjas. Y le hacen la gran pregunta en el versículo 14. Léala conmigo: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Lícito significa permitido y tributo es impuesto. Entonces, lo que realmente le estaban preguntando aquí es permitido pagar impuestos al gobierno? ¿Sí o no? ¿Pagaremos o no pagaremos impuestos? Es una gran pregunta. Y sobre todo porque tienes a los fariseos y tienes a los herodianos. ¿Te das cuenta cómo querían ellos atrapar a Jesús? Entonces, en esos días, pagar impuestos era muy polémico, como hoy en día también, ¿verdad? Y vamos a tocar ese tema, así que si tú alguna vez has tenido duda de esta pregunta, el Señor te la va a contestar hoy mismo. Entonces, la pregunta es, ¿debemos pagar impuestos? ¿Qué tipo de impuestos? Y aún y que sean unos corruptos y que se roben nuestro dinero con lo que pagamos, como sucede hoy en día, si somos honestos,
¿Debemos entonces o no? Ahora, esta pregunta ellos la diseñaron antes, se pusieron de acuerdo para venir a hacer que Jesús tropezara. Mira, en el versículo 13 al final dice para que les sorprendiesen en alguna palabra. ¿Lo viste? Sorprender, esa palabra significa atrapar. Literal es cazar o pescar. Querían atrapar a Jesús, hacer que tropezara, agarrarlo en curva, como decimos, ¿verdad? Y dijeron ellos, vamos a echarle este torito, preguntarle directamente si pagamos o no impuestos. Los fariseos obviamente no estaban de acuerdo, ni el pueblo judío, en pagar impuestos, porque el gobierno romano era un gobierno muy corrupto y muy opresivo, pero los herodianos sí estaban de acuerdo. Entonces, esta era la trampa que le pusieron a Jesús. Si Jesús respondía que sí hay que pagar impuestos, que entonces se vería como si estuviera de acuerdo con el gobierno romano en contra de los judíos, y los fariseos y el pueblo se irían en contra de Jesús. ¿Lo puedes ver? ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si dijera que no hay que pagar impuestos, entonces, porque era un gobierno corrupto y opresivo, entonces los herodianos inmediatamente informarían al César y hubieran arrestado y asesinado a Jesús por quebrantar la ley romana, y no hubiera muerto siendo inocente y no hubiera podido pagar por nosotros. Entonces, esa era la trampa que le pusieron. Los judíos decían, nosotros no queremos pagar impuestos porque es un gobierno que nos quita la libertad y nos oprime. ¿Por qué vamos a pagarles impuestos? Ellos estaban cautivos bajo el imperio romano. Por eso muchos no querían pagar impuestos. Yo he escuchado personas cristianas que me han dicho, o que han dicho, Dios me habló y me dijo que yo no debo pagar impuestos. ¿Por qué? Porque le damos dinero a unos hombres corruptos, a unos hombres que viven en el lujo y que abusan y se roban ese dinero. Entonces te pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Debemos pagar impuestos o no? ¿Seguros? ¿Con todo el abuso que hay hoy en día? Si eres empleado como yo, te quitan el 33%, la tercera parte, ¿verdad que sí? Saquen por favor los pañuelos y los violines, porque aquí estamos todos tristes en esta mañana. Sí, nos quitan el 33%, la tercera parte, para que se den unas vidas de lujo, para que se los roben y vivan en el lujo. Es un dinero que le quitamos a nuestros hijos y se los damos a esos ladrones. En el contexto aquí de los fariseos, un religioso piensa que él está por encima de la ley de los hombres y tiene privilegios que un no creyente no tiene. Ese es el contexto de los fariseos. Ellos, por ser hijos de Dios, por ser siervos de Dios, se creían superiores y decían, yo no tengo por qué rebajarme a someterme a la ley de los hombres. Yo me someto a la ley de Dios y yo tengo privilegios que un pecador publicano no tiene. Esa era la hipocresía que ellos vivían. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús si pagar o no o pagar impuestos? Vela una vez más conmigo en el versículo 15 para analizar la respuesta de Jesús, que es lo que más importa a fin de cuentas. Dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Jesús respondiendo les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa moneda era un denario. Denario era la paga de un día de un obrero. Y cuando dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, significa cumplir, pagar, entregar. Y ahí está la moneda esa para que veas la imagen, una de los denarios para que veas la imagen de César. Entonces, ¿qué es lo que Jesús responde? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Jesús responde a esa pregunta? Cumple tu obligación como ciudadano y cumple tu obligación como hijo de Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Sí, sí es permitido y necesario pagar impuestos porque este dinero le pertenece al gobierno. Así que entrégaselo, también entrega a lo que a Dios le pertenece. En Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también somos ciudadanos de esta tierra, ¿verdad? Somos mexicanos, somos culichis,
la mayoría de nosotros. Entonces, tenemos dos obligaciones, como ciudadanos del cielo y como ciudadanos de esta tierra. Entonces, dad a César lo que es de César, cumple tus obligaciones de ciudadano de esta tierra, y a Dios lo que es de Dios, cumple tus obligaciones como ciudadano del cielo. ¿Lo puedes ver? A eso estaba hablando Jesús cuando les dio esa respuesta. Entonces, somos llamados a respetar y a cumplir las leyes de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? La única excepción es cuando sea una ley perversa que vaya directamente a quebrantar un principio de Dios. Por eso dice en Hechos 4:19, obedecer a Dios antes que a los hombres. Si una ley dice, si me dijera a mí como pastor, tú tienes que casar a una pareja de homosexuales, yo me voy a resistir a esa ley, porque esa ley va directamente quebrantando un principio bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahorita las leyes que tenemos no quebrantan principios bíblicos y vamos a someternos a ellas, incluyendo pagar impuestos. Amén. De hecho, dice Romanos 13:1 y 13:6, apúntalo en tus notas. El apóstol Pablo habla precisamente a los cristianos en Roma. Roma era quien tenía todo el gobierno y el imperio en ese tiempo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y más abajo en el versículo 6 dice, por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, Jesús, el apóstol Pablo, Dios mismo te dice, paga impuestos, sométete a las autoridades, sométete y respeta las leyes de los hombres como ciudadano de esta tierra. Amén. Y ahí lo dice muy claro, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Entonces, las autoridades que tenemos, Dios permitió que estuvieran ahí. ¿Cuántos dicen amén? Él permitió que el presidente que tenemos fuera el que estuviera en ese lugar, y vamos a someternos a nuestro presidente, y eso incluye pagar impuestos. Entonces, sí, efectivamente, Dios nos manda a pagar impuestos. Híjole, qué mala onda. Pensé que ibas a decir que no, que hace una revolución aquí en el nombre de Jesús. No, la Biblia dice que hay que pagar impuestos, que honremos a nuestras autoridades. Y ya sé, quizás alguno de aquí está pensando lo que yo mismo he pensado, pero ¿qué si son corruptos y abusan de nosotros y se roban nuestros impuestos? ¿Has pensado eso alguna vez? Honestamente, la respuesta es esta: eso no nos corresponde juzgar a nosotros. Nosotros cumplimos con Dios al pagar impuestos y respetar la ley de los hombres. Lo que ellos hagan con eso, Dios lo va a juzgar. ¿Estamos de acuerdo? Esa debe ser nuestra posición confiando en Dios. Porque no pagamos impuestos por lo buenas e íntegras que sean nuestras autoridades. Pagamos impuestos porque Dios así nos lo indica y lo honramos con nuestras finanzas. Independientemente si la autoridad es corrupta o no, yo pago impuestos porque Dios así me lo indica. ¿Estamos de acuerdo? Están muy serios porque ya no les gustó esto, pero así dice el Señor. Ahora, otra pregunta interesante: ¿cómo entonces debemos reaccionar ante un claro abuso del gobierno, como hemos visto hoy en día? Que abusan de ese dinero, se lo roban. ¿Estás de acuerdo? ¿Hacemos una revolución? No, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos ante eso? 3 cosas: integridad, fe y oración. Así vamos a reaccionar: integridad, fe y oración. ¿A qué me refiero? Integridad, para no rebajarnos a pelear corruptamente como ellos, con violencia, robo y rebeldía. No. Fe, para confiar en la soberanía del Señor que gobierna la humanidad y a toda autoridad. Y oración, para clamar por la justicia divina, la venganza que es del Señor y no es nuestra. Esta es la posición de un cristiano bíblico ante un gobierno corrupto. ¿Cuántos dicen amén? Estás llevando el caso al tribunal del cielo. Lo estás poniendo delante del mismo Señor Jesús, y Él sabe exactamente todo lo que han hecho y lo que van a pagar. Entonces, cada vez que echas mano de estrategias humanas para derrocar a un gobierno corrupto,
estás gritando al cielo que no crees que Jesús tenga el dominio sobre ello y no crees que Jesús pueda gobernar la situación. Te repito eso. Cada vez que echas mano de estrategias humanas para derrocar un gobierno corrupto, estás gritando al cielo que no crees que Jesús tenga el dominio sobre ello y que Jesús no puede gobernar la situación. Con la única excepción de cuando es una ley que te pide ofender y quebrantar un principio bíblico directo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Están muy serios, pero eso me encanta. Todas esas dudas que tienes, apúntalas. Y al final vas a poder preguntar. Entonces, tú me puedes decir, lo que pasa es que quizás no conoces bien las autoridades que tenemos. Quizás tú no sabes exactamente, yo estoy relacionado con la política y yo sé toda la basura que hay ahí, la corrupción, todo lo que pasa, quizás no lo sabes. Si lo supieras, quizás pensaras diferente. Yo te hago otra pregunta. ¿Cómo eran las autoridades romanas? ¿Cómo las autoridades romanas a las que Jesús te dice págales impuestos y a los que Pablo te dice sométete a ellos? ¿Eran unas autoridades un pan de Dios? ¿Limpias, puras? No. Te voy a decir en general cómo eran. Los emperadores romanos eran crueles y perversos, sedientos de poder, de lujuria, homosexuales, opresión, pagos de impuestos excesivos, mataban a los cristianos, los crucificaban. Nerón iluminaba las calles con cristianos quemándolos vivos y demandaba adoración como Dios. Herodes hizo una matanza de bebés cuando Jesús nació. El circo romano era cruel y mataba con leones a cristianos de todas las edades. Los judíos y cristianos estaban cautivos a ellos. No había ni un intento de democracia. Era esclavitud. No podías insultar al gobierno. Y había corrupción por todos lados. Y con todo eso, Jesús te dice, págales los impuestos, y Pablo te dice, sométete a las autoridades. ¿Ves la gran diferencia? Gracias a Dios, mucho de esto no lo tenemos hoy en día. Entonces, recuerda que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato. Recuerda que Pablo fue asesinado y encarcelado por Nerón, el emperador romano. Y aún así dice Jesús, pero Pablo, toda autoridad es de parte de Dios y por él fueron así establecidas. Y mira lo que Jesús dijo cuando estaba delante de Pilato, en Juan 19:11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Amén. Lo que sí sé es que Dios va a demandar cada peso que un funcionario de gobierno se ha robado. Eso sí lo sé. Pero eso es algo que es entre Dios y ellos. Los cristianos somos llamados a ser los mejores ciudadanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque, de acuerdo a lo que hemos leído, si nos sometemos a las autoridades, nos sometemos a Dios. Si nos rebelamos a las autoridades, nos rebelamos a Dios. Eso dice Romanos 13. Qué interesante, ¿verdad? No participemos en una rebeldía así. No significa que no te puedes manifestar pacíficamente en contra de una ley que consideras abusiva. Significa rebelarte cuando estás quebrantando la ley para tratar de conseguir algo o un derecho que según tú tienes. Pero volvamos al punto de la hipocresía. Velo conmigo en el versículo 15, por favor. Jesús centra el caso en el punto clave que son unos hipócritas. Les dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos. Hipocresía, la palabra en el original griego significa actuar, fingir, engañar, simular, falsedad, como si tú eras una careta. Eso es lo que Jesús primero que nada les llama la atención. Entonces, ¿cómo puedes librarte de la hipocresía? ¿Tú conoces a alguien hipócrita? ¿Sí? Quizás sí lo conoces. Bueno, la religión, la religiosidad, tiene la hipocresía como uno de sus pilares, porque es algo falso. Son solo apariencias, no hay un cambio genuino. Solamente se trata de aparentar, pero yo soy otra persona de la que tú crees que soy. Y ante ti me veo como un santo, pero mi vida real, mi vida diaria, soy totalmente diferente. Eso es religiosidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos hablado mucho sobre eso. Entonces, ¿cómo puedes librarte de la hipocresía?
Mira lo que Jesús dice en el versículo 17, la segunda parte de su declaración. Dad a César lo que es de César, ¿y qué? Da a Dios lo que es de Dios. Esa declaración de Jesús se las dijo a ellos porque eso es lo que los va a librar de la hipocresía. Es decir, César tiene el derecho de cobrarte dinero, Dios tiene derecho de cobrarte tu vida entera, no apariencias solamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, le pertenecemos a Dios totalmente, porque Él nos creó, nos compró, nos salvó y nos redimió. De hecho, para que tú puedas heredar el cielo, para que seas perdonado por tus pecados y nazcas de nuevo como hijo de Dios, el primer requisito, ¿cuál es? Que confieses a Jesús como tu amigo. No, ¿verdad? Como tu Señor. ¿Verdad que sí? Romanos 10, 8 y 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Señor significa dueño, amo. Él es el dueño de tu vida. Amén. Entonces, da tu dinero a César, da tu vida a Dios. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo librarte de la hipocresía? Sé honesto, sé sincero en tu rendición a Jesús y vive de acuerdo a sus términos. No para que los demás lo vean, sino para honrarlo a Él y paga tus impuestos. Amén. Vamos a seguir leyendo rápidamente. Apunta ahí tus preguntas si quieres. Y vamos a ver el siguiente grupo del 18 al 27. Dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús y les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo, en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. ¡Bum! Otro golpe letal a la religiosidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era el golpe central que Jesús les dijo aquí? Lo primero que les menciona en el versículo 24. No erráis por esto, porque ¿qué? Ignoráis. Ignorancia. El segundo golpe letal a la religiosidad es un golpe a la ignorancia. Un religioso es alguien ignorante porque no conoce la palabra, sino conoce doctrinas de hombres. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pasaron 2 chamizos y escuchando grillos allá atrás, pero esa es la verdad, ignorancia. Ahora, ¿quiénes son esos saduceos? Dice ahí en el versículo 18, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Los saduceos eran ahí me equivoqué, los fariseos eran los ritualistas y los saduceos eran los racionalistas. Otra vez, los fariseos eran los ritualistas y los saduceos eran los racionalistas. Los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritus, ni en milagros. Solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso dice, Moisés nos dijo. Yo te voy a citar esa parte que dicen ellos. Entonces, ellos no creían en el futuro, sino en el ahora. Por eso la mayoría de los saduceos eran ricos. Estaban enfocados en esta vida, no en la vida venidera, porque no creían en ella. De hecho, la mayoría de los saduceos eran los que tenían el negocio en el templo. ¿Se acuerdan cuando vimos que en el templo había un negocio que Jesús se molesta y les vuelca las mesas y los corre? La mayoría eran los saduceos porque eran los negociantes, por eso estaban enojados con Jesús. Entonces, dice ellos en el versículo 19, léelo conmigo.
Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Apunta a esta cita, es en Deuteronomio 25:5, uno de los 5 primeros libros de Moisés que los saduceos creían. Dice, cuando hermanos habitaran juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se casará, se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco, para que la descendencia fuera de la misma familia. Esa era una ley que tenían los judíos. Entonces los saduceos pensaron que iban a atrapar a Jesús con esto, y más bien evidenciaron su ignorancia, y Jesús los puso en su lugar. Le contaron una historia que puede ser hasta ridícula, para tratar de comprobarle a Jesús que Moisés estaba en contra de la resurrección, que no existía eso de que los muertos van a resucitar. ¿Qué historia era? En resumen ya la leímos. En base a este principio decían, hubo un hermano que se casó, murió sin tener hijos, el siguiente se casó con la misma mujer, murió sin tener hijos, el siguiente lo mismo hasta los 7. Después murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de quién va a ser mujer? Porque los 7 la tuvieron. Jesús le dice, en vez de creer que me vas a agarrar en curva, que eso me va a hacer tropezar, estás evidenciando que ignoras la escritura. Porque cuando en la resurrección seremos como los ángeles, y los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y después les da un argumento comprobando que la resurrección es real. Entonces, Jesús confirma que la resurrección es real. En el versículo 25 dice, pero cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Jesús usa la palabra cuando resuciten. No dice si resucitaren. Cuando resuciten lo da por un hecho que es real, la resurrección de los muertos. Es decir, todos nosotros vamos a resucitar. No nada más van a resucitar los cristianos, los hijos de Dios. También van a resucitar los que no son hijos de Dios. ¿Sabías eso? Jesús lo dice en Juan 5:29. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos vamos a resucitar. Unos van a heredar el cielo y otros van a heredar el infierno. Todos tus familiares, tus amigos, todos los famosos, los buenos, los malos, toda persona va a resucitar en su momento, y los que nacieron de nuevo en Cristo van a heredar el cielo, y los que no, la condenación en el infierno. Entonces te pregunto, ¿dónde vas a estar tú? Muy bien. ¿Dónde vas a estar en ese momento? Imagínate que se escucha la trompeta y de repente todos los muertos resucitan para heredar su destino final. ¿Dónde vendrás tú? ¿Estarás en la fila de los que van a entrar por las puertas del cielo, o en la fila de la escalera que los va a llevar abajo a la condenación? Eso depende lo que pasó en tu vida en la tierra. Si verdaderamente naciste de nuevo en Cristo, si creíste en Él, si te arrepentiste de tus pecados, más allá de religión, que sea algo genuino y conoces a Jesús, conoces a Dios y eres perdonado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Lucas en esta misma historia menciona en el capítulo 20, 34, 35. Entonces Jesús respondiendo les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí está claro eso? Es decir, el matrimonio es concerniente solo a esta tierra. Ay, ya descansaste, ¿verdad? Espero que no sea así. Si es así, debiste haber venido ayer a Cachito de Cielo a la reunión de matrimonios. Pero efectivamente, el matrimonio no va más allá de esta tierra. La relación sexual no va más allá de esta tierra. Seremos como los ángeles, no seremos ángeles, seremos como los ángeles. ¿De acuerdo? Los ángeles son inmortales, no necesitan descendencia, ellos siempre están. Nosotros, Dios quiere que podamos procrear una raza y que esos hombres y mujeres lleguen a ser salvos e hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
Jesús le comprueba en el versículo 26. Le comprueba a los saduceos que la resurrección es correcta con otro argumento. Le dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, el libro que tú tienes en tus manos y que tú crees, cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. En este momento que les dice, obviamente Abraham, Isaac y Jacob ya no viven ahí, ¿verdad? Ellos murieron hace muchos años antes de esta escena, ¿estás de acuerdo? De hecho, cuando están en la zarza con Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto para entonces, ¿estás de acuerdo? Entonces cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué está diciendo? Están vivos, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Los que han muerto en Cristo, los creyentes hijos de Dios, están vivos. ¿Conoces a alguien que murió y que verdaderamente era un hijo de Dios que nació de nuevo? Alza tu mano si conoces a alguien así, que ya murió. ¿Qué crees? No está muerto, está vivo. Y está con el Señor y estará con Él toda la eternidad. Amén. Entonces, versículo 24. El punto clave de esto es, no erráis por esto porque ignoras las Escrituras y el poder de Dios. Literal significa no entiendes, no comprendes las Escrituras, las ignoras. Como dije ahorita, un religioso es ignorante de las Escrituras porque está enfocado en doctrinas de hombres más que la palabra de Dios. Amén. Por eso en la iglesia hacemos tanto énfasis en las Escrituras, porque no queremos que nadie de aquí sea ignorante de este libro, porque aquí está la vida eterna, porque aquí está lo que Dios quiere hacer en tu vida, la verdad de Dios, más allá que enseñarte pensamientos míos o doctrinas mías o supuestas profecías o revelaciones que Dios me dio. No, es este libro, las Escrituras, lo que te van a hacer salvo y que te van a hacer que heredes el reino de los cielos. Si te pones a pensar en eso, vas a llegar a esa conclusión. Todo religioso que conoces tienen en común que no conocen la Escritura. La tuercen a su parecer o simplemente la ignoran y viven inventos de hombres, doctrinas de hombres, pero no lo que dice la Biblia. Y cuando vas verso a verso, no hay nada que puedas evadir. Toda la verdad de Dios se te presenta a ti para que tú no seas engañado ni religioso, sino seas un honesto hijo de Dios. Amén. Vamos a terminar leyendo, por favor, del 28 al 34, y vamos a ver a este último religioso que se acerca con Jesús. Dice 28, acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le pregunta eso a Dios mismo, a Jesús mismo. 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y mira el 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¡Wow! Obviamente este escriba, igualado, no sabe con quién está hablando, ¿verdad? ¿Cómo llegas a preguntarle a Jesús, a ver, dime cuál es el primer mandamiento? Pues, o sea, ni sabes quién soy. Yo mismo los escribí con mi dedo, ¿cómo no lo voy a saber? Pero Jesús en su humildad le responde y le dice, no nada más el primero, te voy a dar también el segundo. Y todavía este escriba dice en el versículo 32, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, obviamente, pero no sabía que era Jesús mismo. Pero dice una verdad
que Jesús está de acuerdo con ella. En el versículo 33 dice: el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios que puedas hacer. Jesús vio que respondió sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Aquí hay una gran verdad, y es el tercer golpe letal en contra de la religiosidad: el ritualismo. Ritualismo, el enfocarte en la actividad. Por eso dice: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo es más que toda la actividad que pueda tener, que todos los holocaustos, que todos los sacrificios que venga al templo, que todas las reuniones que pueda venir, toda la actividad que pueda hacer, todos los rituales que tenemos. Es más cuando un corazón honesto ama a Dios y vive de esa manera por sobre todas las cosas y ama al prójimo como a sí mismo. ¿Ves la diferencia? En el ser y no el hacer. Un religioso se enfoca en los rituales, en la actividad, en las reuniones, en lo que hay que hacer, y se da golpes de pecho porque practica muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no es nada con lo que Dios pide, que es que ames de corazón y en la práctica y honestamente al Señor Jesús por encima de todo, y lo demuestras en tu manera de vivir, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso le da un golpe letal a un religioso. La respuesta de Jesús la resumió de 2 versículos: Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18. Dice Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levítico dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, ¿Dios es uno o son tres? Híjole, ¿para qué hiciste esa pregunta? ¿Dios es uno o son tres? Ya tuvimos ese debate ya con los hombres, ¿verdad, hombres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O Dios es uno? ¿O son tres? Ah, 3 en 1. O 3 por 1 como los... Bien, no tenemos 3 dioses, ¿ok? No somos politeístas. Somos monoteístas, un solo Dios. Tenemos un Dios, pero ese Dios es en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? No es tiempo para entrar a la doctrina de la Trinidad, pero sí es importante mencionarlo. Dios es uno. Amén. Entonces, Jesús resumió estos 2 mandamientos, o todos los mandamientos los resumió en una sola palabra: amor. Ama a Dios y ama a la gente. ¿Sabes qué? Aquí tropieza un religioso. Ese es un golpe letal a un religioso. Amor. Un religioso no tiene amor. Tiene mucho ritual, mucha actividad, mucha careta. Pero honestamente, la palabra amor lo derriba en el momento, lo lleva a la lona. Ama a Dios y ama a la gente. No por intereses personales, ni fingiendo de que, sí, yo los amo mucho a ustedes, y claro que sí. No, honestamente, vivir para Dios, servir a Dios, vivir para la gente, servir a la gente. El religioso no hace eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el enfoque de Jesús es hacia adentro, no hacia afuera como lo hace un religioso. No es lo que puedes aparentar, sino lo que eres realmente. Es decir, el enfoque de Jesús es al ser, no al hacer. No es lo que haces, es lo que eres. Un religioso se enfoca en lo que hace y ahí encuentra su seguridad, y su conciencia la aplaca haciendo cosas, y se siente más que tú porque él ora más, porque él lee más la Biblia, porque él ayuna más, porque él da más dinero que tú, porque viene más a la iglesia que tú. Pero eso es un religioso y no tiene ningún valor con Dios, porque Jesús ve tu corazón. ¿Eres realmente o no eres? ¿Amas o practicas? ¿Tu enfoque está en amar o en los rituales? Y de hecho esto viene en Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, si tú realmente amas a Dios y a la gente, honestamente,
no estás lejos del reino de Dios, como Jesús lo dijo. Amén. Entonces el enfoque no es la actividad, no son los rituales, sino es ama a Jesús y a los demás intensamente y demuéstralo en la práctica, en acción. Y termino con este versículo, Juan 3:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Jesús no dijo, van a conocer si son mis discípulos si todos los días ayunan. Van a conocer si son mis discípulos para ver quién es el más santo de todos. O ver quién es el que sabe más Biblia. No, en que se amen unos a otros, en que puedas dar tu vida para bendecir al que está a un lado tuyo, que te interese realmente que lo ames. Amén. Quisiera que así fuéramos conocidos en esta iglesia, porque nos amamos unos a otros. Entonces, 3 golpes letales a la religiosidad: hipocresía, ignorancia, ritualismo. Jesús le da 3 golpes a estas 3: hipocresía, ignorancia, ritualismo, que son aspectos básicos, esenciales de la religiosidad. Amén. Vamos a orar entonces. Gracias por tu palabra, Señor. Dios, mi oración es que cada persona que está aquí esté lejos de la religiosidad. No queremos, Dios, no queremos caretas, no queremos falsedad, queremos honestidad. No somos perfectos, somos sinceros, amamos tu palabra, te amamos a ti, amamos unos a otros. Y gracias porque hoy nos has abierto los ojos. Gracias, Dios, porque tú gobiernas por encima del gobierno humano. Y esa es nuestra confianza. Tú provees para nuestras necesidades y nunca nos va a faltar nada, aún y que haya políticos corruptos. No dependemos de ellos. Tú siempre tendrás alimento en nuestra mesa, Dios. Gracias por eso, Señor Jesús. Ayúdanos a ser sabios para honrarte, respetando la ley de los hombres. Ayúdanos, Dios, a poder entender tu palabra, Dios. Que, Señor, que no haya ignorantes aquí. Esa es la visión que has puesto a esta iglesia. Ese es el corazón de esta iglesia. Enseñar tu palabra verso a verso para erradicar la ignorancia que nos ha tenido en el piso y engañados y esclavizados por años. Ya no más. Conocer la verdad y ser libres, eso es lo que tú haces a través de nosotros, Dios. Que cada persona conozca este libro, Dios. Que cada persona te conozca a ti a través de tu palabra, para que no sean engañados, Dios. Los bendigo hoy. Los bendigo, Dios, y pon en nosotros un deseo, una sed por tu palabra, por escudriñarla, por buscarte, por entenderla y vivirla y aplicarla, Dios. Esa sabiduría que viene de lo alto. Y, Señor, no queremos enfocarnos en los rituales, en la actividad, sino queremos ser hijos tuyos y por consecuencia el hacer. Bendice a estas personas que están aquí, a sus familias, Dios. Gracias por tu palabra del día de hoy. Ahí donde estás, te pido que con los ojos cerrados ores a Dios. Abras tu corazón ahí donde estás. Específicamente en los puntos que Dios trató contigo durante la predicación. Habla con Él, ríndele tu vida. Si tienes que pedir perdón, pide perdón y pídele que te ayude a vivir lejos de la religiosidad. Que nadie te distraiga en este momento. Y yo quiero hablar a las personas que nos visitan, las personas que vienen por primera vez, segunda vez, o personas que honestamente no han nacido de nuevo, es decir, no se han arrepentido de sus pecados públicamente y entregado su vida a Jesús. Lo primero que necesitas para dejar de estar fingiendo una religiosidad es ser, es decir, ser un hijo de Dios genuino, no perfecto, pero genuino. Y todo empieza con una decisión. Como dije hace rato, confesar con tus labios que Jesús es el Señor de tu vida y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Yo quiero orar por ti. Si eres una persona que hoy quieres decidir rendir tu vida a Jesús por primera vez, y mientras todos tienen sus ojos cerrados, por favor indícamelo con tu mano levantada nada más. Si quieres hoy rendir tu vida a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás y eso me lo indicas para poder saber por quién vamos a orar. Si quieres rendir tu vida hoy por primera vez a Jesús, hazlo levantando tu mano y te arrepientes de tus pecados y el Señor va a escuchar esa oración. Habrá alguien que quiera hoy
rendir su vida a Jesús, que no lo había hecho antes, alce su mano nada más ahí donde está y vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien?